continuación viene la plática del doctor Arturo Becerra, él es investigador de aquí de la Facultad de Ciencias. Y soy biólogo. Gracias. Pues ya tengo este. Bueno, gracias a Germi por la invitación. Al igual que Tomás, al principio me dio un poco de miedo hablar rodeado de físicos, pero el que nada sabe, nada teme. Entonces, como ese es mi caso, voy a hablar de un tema del que sé muy poco, que es quiralidad. Pero quiero entonces decir en lo que yo me dedico, que es tratar de entender cómo serían los primeros seres vivos y desde la perspectiva biológica, qué podemos saber sobre etapas muy tempranas de la vida, quizás cercanas incluso al origen de la vida. Entonces, dada esa perspectiva, que si se dan cuenta es casi la otra, ahorita vamos a platicar de la que normalmente ustedes trabajan, ¿qué podemos decir acerca de la quiralidad en biología? Bien, situándonos en la evolución temprana de la vida, lo que los biólogos llamamos evolución temprana de la vida es lo que ocurrió en los primeros miles de millones de años de la Tierra. Para que se sitúen los que, si hay algún otro biólogo aquí presente, en general los biólogos nos hemos dedicado durante mucho tiempo a lo que ocurrió solo en los últimos 500 millones de años, lo que es el Cámbrico. Era casi poco estudiado y había pocas maneras de acceder. Afortunadamente en los últimos años hay herramientas que nos permiten ir todavía o inferir cosas de más antiguas, y eso es exactamente lo que ocurre en la época de la evolución temprana de la vida, desde el origen de la Tierra hace 4.500 millones de años hasta cuando surgen las primeras células eucariontes y multicelulares, como es el caso de nosotros, ¿no? Como resultado de ese proceso. Entonces, a los que nos interesa la evolución temprana de la vida, una vez que surgen hongos y protistas, ya no nos interesa el tema y nos regresamos a aspectos más tempranos. Ciertamente, en esta pequeña línea de tiempo hay preguntas centrales y muchas de las que afortunada o desafortunadamente todavía no tenemos respuestas ni siquiera medianamente claras, algunas de ellas. Las más importantes para los que estamos aquí, pues una es el origen de la vida como tal, pero el escenario previo al origen de la vida es sumamente importante, y ahí hay una serie de discusiones en las que parte de este grupo de seminarios podría estar ubicado, que es cómo se forman las bases, los bloques, los que van a ser utilizados en el origen de la vida. ¿Cómo se forman? Yo recuerdo que cuando inicié a asistir a las reuniones de origen de la vida, recuerdo como una fuerte discusión en algunos de estos congresos, en donde si estos bloques venían del espacio exterior o se habían formado en la Tierra. Debo de mencionar que yo como biólogo decía, bueno, ¿y eso qué importa? Ya estaban ahí, ¿no? Y lo importante es que estaban ahí, ya puede uno pasar a trabajar de ello. Con el tiempo me di cuenta que sí tenía sentido la pregunta, y una de las partes que puedo empezar a resolver sobre si eran de origen terrestre o no, o es la combinación de ambos, puede ser justo la quiralidad. Es decir, parte de los compuestos que van a estar presentes antes del origen de la vida, porque ya tenían algún sesgo quiral, eran muestras racémicas, y sobre todo, que es la pregunta más difícil de contestar, es si esto ocurrió así, ¿tiene algún significado en el origen mismo de la vida, o es simplemente algo adicional en donde no es parte esencial de la respuesta del origen de la vida? Eso lo dejo abierto, pero ciertamente este es uno de los puntos importantes. En especial hay uno al que yo me dedico, que es tratar de entender cómo sería el ancestro común de todos los seres vivos, y sobre todo qué nos puede decir él de etapas más tempranas, en una área que es justo la intersección entre la biología y la física, la química, en el momento más cercano al origen de la vida. Esto desde luego es una escuela dentro de las opciones en el estudio del origen de la vida. Hay otras, las cuales están equivocadas, pero esta es una de ellas, en donde, aprovechando que ya se fue Pedro Miramontes, que
Entonces, cercanos en una idea en donde esta hipótesis del mundo del RNA puede ser un canal que nos permita ir explicando cómo ocurrieron etapas en donde claramente ya estaría vivo y si esto nos permite acercarnos a etapas tempranas. Luego, uno que no escapa mucho al problema que estamos analizando hoy es el origen de las rutas metabólicas. ¿Cómo surgen? ¿Cómo se ensamblan? Ya tenemos algo vivo. Tendría, según nosotros, unos primeros genes, según otros, unas primeras rutas metabólicas, pero en cualquiera de estos casos estamos hablando de muy pocos genes o de muy pocos pasos metabólicos. ¿Cómo surgen este mundo de redes en las que vivimos actualmente los seres vivos? ¿Cómo se ensamblan? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo evolucionan? Esa es una de las preguntas que hay que resolver en etapas de este lado. Y luego, bueno, hay un evento también sumamente significativo en términos geológicos y biológicos, que es el aumento del oxígeno en la Tierra. En toda esta primera etapa estaremos hablando de una atmósfera en términos generales anaerobia o con poco oxígeno, y aquí viene una de las primeras etapas de contaminación en la Tierra por organismos biológicos, que va a ser las cianobacterias, que van a producir grandes cantidades de oxígeno. Afortunadamente no había Greenpeace en esa época y siguieron contaminando y nadie las puso en paz y lo siguen haciendo, pero como consecuencia de esto hay un cambio radical en los aspectos metabólicos, porque a partir de una atmósfera anaerobia ahora tenemos una atmósfera oxigénica. Hoy nosotros vivimos con alrededor del oxígeno y lo entendemos y lo queremos mucho, pero metabólicamente es muy complicado estar alrededor del oxígeno. Y también, no digo que como una consecuencia única, pero gracias a que hay una atmósfera oxidante, va a haber condiciones para la evolución, primero, de células eucariontes que van a tener una endosimbiosis con bacterias que sí son aerobias con no anaerobias, y también, de alguna manera, la posibilidad de que haya multicelularidad, de que al tener mayor cantidad de oxígeno pueda haber un intercambio o zonas y que puedan entenderse. Y que haya multicelularidad es uno de los requisitos para que estemos aquí presentes discutiendo sobre la quiralidad. Bien, dicho eso, ¿cómo nos acercamos a cosas tan antiguas? La versión más trabajada durante mucho tiempo, y lo sigue siendo, es la aproximación sintética, la de tratar de simular las condiciones previas al origen de la vida y en el laboratorio, de manera teórica, de manera experimental, tratar de reproducir, tratar de hacer procesos análogos a lo que ocurrió en la evolución temprana previa al origen de la vida. Y bueno, aquí tenemos muy buenos profesores e investigadores que se han dedicado a esta vía sintética, es decir, el antes. ¿Cómo puedo yo reproducir estas condiciones? Puedo modelar aspectos que tengan que ver con el origen de la vida y, por lo tanto, bueno, son aproximaciones que nos permiten a decir cuál sería el escenario y cuáles eran las condiciones físico-químicas para el origen de la vida. Y en esto es donde hay que contestar, al menos en un sector de ellos, qué tan importante es la quiralidad en el origen de la vida, o al menos en aminoácidos y azúcares, que vamos a ver un poquito más adelante. La otra vía es la que empezamos ahora, un poco hace algunos años, los biólogos empezamos a meternos en origen de la vida. Es un terreno en donde casi los biólogos no participaban, con la aproximación de lo vivo hacia etapas tempranas de la vida. Y para ello, bueno, usamos herramientas típicas en biología como la biología comparada y, en los últimos años, genómica comparada, o lo que entendemos como registro fósil. Ahora, ¿qué tipo de registro fósil tenemos? Bueno, este sería una versión artística de cómo sería la Tierra en etapas muy, muy tempranas. Suena poco aburrida, pero casi suena como un laboratorio químico en donde tenemos una cantidad de reacciones químicas entre compuestos
abióticos, ya sea producidos en la tierra primitiva o que llegaron del espacio exterior, y en donde por diferentes tipos de energía estaríamos pues calentando o cocinando la famosa sopa primitiva. Repito, esta es una de las escuelas en donde yo me suscribo sobre cómo puede ser el origen de la vida, que tiene su base en lo propuesto por Oparin, en donde hablaríamos de una atmósfera reductora, en donde hay formación de compuestos orgánicos, y a partir él proponía como un modelo los coacervados y luego organismos heterótrofos de manera importante. Una versión moderna de esto sería la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos. Otra vez, aquí es donde hay al menos que contestar en parte con relación al origen de la vida, si la quiralidad tuvo un papel en este origen de la vida o no. Y luego, para un sector de nosotros, pues la idea de que lo más importante o uno de los primeros pasos es el material genético, pues un candidato, si no el primero cercano a etapas iniciales, es el RNA, por esta capacidad de ser una molécula que es tanto catalítica como guardar información, y entonces es un buen modelo para suponer que pudo estar en etapas previas a como somos todos los seres vivos actuales. No hay ser vivo actual que no tenga DNA, RNA y proteínas. Bien, en ese sentido, pues lo que hacemos es utilizar lo que podemos. No hay mucho, pero usamos lo que podemos, y tenemos algo de registro fósil típico, que usan los paleontólogos. Tenemos uso de fracción isotópica, análisis de procesos bioquímicos, filogenias moleculares, y últimamente, me refiero a los últimos 20 años, pues genómica comparada, que nos permite inferir algunas cosas del pasado. De registro fósil, bueno, ustedes lo conocen bien, nada más les menciono algunos de ellos. Mucha discusión sobre las características de los fósiles. Si, para los que no son biólogos, y bien pueden entender la discusión que tienen algunos paleontólogos cuando descubren un hueso o algo que es como un hueso de un dinosaurio. Imagínense cómo se han de pelear los paleontólogos cuando cosas pequeñitas, en donde incluso es difícil definir si eso es algo que era una bacteria o no, o en dónde y en qué condiciones existiría. Uno de los más famosos es el encontrado por William Schopp en 1993, fue publicado en rocas de Warraguna, en donde pues hay algo como una cianobacteria. Afortunadamente, los que trabajamos aquí en México en el origen de la vida nos tocó ver la discusión en vivo en Oaxaca cuando fue el Congreso de Origen de la Vida entre los paleontólogos. Siempre nos alejamos porque suelen traer piedras los paleontólogos. En este caso era William Schopp, que es muy energético, y otro paleontólogo australiano de nombre Brasier, entonces es muy fácil acordarse de él. Y él la discusión era si esto realmente podría ser considerado un fósil. La primera versión es de que era una cianobacteria. La versión más desarrollada dice, bueno, algo como una bacteria, porque realmente es muy difícil suponer que esto es una bacteria. Pero seguimos teniendo descubrimientos muy interesantes, como este del año pasado, en donde incluso sugieren que no solo es una bacteria de 3.800 millones de años, incluso llaman algo como una arqueobacteria, y que estaba posiblemente en ventilas submarinas, ¿no? Lo cual abre una serie de discusiones sobre las propuestas otra vez del origen de la vida. Ojo, para los biólogos es bien importante recordar entre lo que es vivo y el origen de la vida. Y esto, aunque pueda ser antiguo, no significa que esté cercano al origen de la vida. Bien, la otra manera es pues, analizar secuencias, con lo cual pasamos con todo cariño de los físicos que nos dicen biólogos cuentapatas a ser biólogos cuentaletras, lo cual es igualmente divertido. Creo que patas es más interesante, pero al menos hay muchas cosas que podemos analizar, y al comparar podemos inferir algunas de las características que tendrían los primeros seres vivos. Parte de esto, una de las
aproximaciones más importantes en el tema. Fue desarrollado ya hace algunos años por Carl Woese y George Fox, en donde comparando estructuras de RNA ribosomal específicamente, se pudo por primera vez hablar de un árbol de todos los seres vivos, algo que en su momento ya habría propuesto el mismo Darwin, pero muchos años después fue posible usando un marcador molecular de RNA ribosomal, que quizás todos los seres vivos tendríamos un ancestro común, y a partir de ese momento pues empezó la caracterización de este ancestro común. Hay versiones más modernas de esto, incluso hoy la discusión es si ya no tenemos que hablar de 3 dominios y solo de 2 dominios, que serían arqueas y bacterias, y todos nosotros los eucariontes no somos más que una ramita de las arqueobacterias. Discusiones taxonómicas que no vale la pena mencionar en este momento. Bien, desde entonces, bueno, varios grupos hemos trabajado sobre las características que debería de tener este ancestro común de los seres vivos. Nada más menciono que ellos, los primeros, nombraron a este organismo como progenote, en donde para ellos es tan cercano al origen de la vida que sería un organismo en donde el fenotipo y el genotipo no están completamente separados. Una discusión muy importante en biología y en biología evolutiva es la relación entre el genotipo y el fenotipo. Entonces ellos dicen, todavía eso no estaba completamente separado, lo están llevando a etapas del mundo del RNA como esto, es decir, lo ponen muy cercano al origen de la vida. Pero diferentes trabajos han ido modificando esta caracterización e incluso dándole diferente nombre. Se ha llamado senancestro, que debería ser la manera correcta de llamarlo, pero no ganó. LUCA, que ese sí ganó por Last Universal Common Ancestor, pero ahí hay un pleonasmo. Entonces después le trataron de cambiar Last Universal Cellular Ancestor para que no fuera pleonasmo, pero ya nadie le quita el nombre de LUCA. Last Common Community, Common Node, Urancestro, que todos ellos han tratado de no solo de ponerle un nombre diferente, sino tratar de definir a un organismo con características diferentes. Entonces, bueno, como pueden darse cuenta, cuando hay tanta diversidad, quiere decir que estamos perdidos sobre cómo sería el ancestro común de todos los seres vivos. A pesar de ellos, y gracias al análisis de genomas, podemos hacer una serie de reconstrucciones o inferencias de qué tendría el ancestro común de todos los seres vivos. Y aquí también solo menciono algunos, no están los más recientes, pero para que se den una idea de lo complicado que es, algunos hablan de 115 familias de proteínas como nosotros, este es un trabajo nuestro, pero hay otros que dicen son 600, otro que son 63, y según las herramientas que hemos estado utilizando. Algo que es común en todos los seres vivos que analizamos, además de la lista de genes que encontramos, hemos en general todos los grupos de trabajo que tratamos de reconstruir al último ancestro común de los seres vivos, entendemos que tendría ya un ribosoma, entendemos que tendría ya un genoma de DNA y por lo tanto también el proceso DNA, RNA, proteínas. Pero no solo eso, sino que todas sus proteínas ya tenían aminoácidos L y que sus azúcares serían azúcares D. No tenemos, al menos en esa parte, ningún dato que sugiera lo contrario. Por lo tanto, al menos en estas dos muy importantes moléculas que son azúcares y que son aminoácidos esenciales para los vivos como los entendemos, tienen un origen quiral previo al último ancestro común de todos los seres vivos. Quizás habría otros y son a los que quiero referirme adelante. Bueno, esto era nada más para hablar de algo quiral, pero específicamente de aminoácidos L o D, aunque sí hay casos de D. Pero luego viene la complicación. Hay propuestas que dicen, bueno, ¿y qué tal si realmente hay cosas que perdimos en el ancestro común por sus características en las que vivía? Y hay quien supone que los primeros seres vivos y o el último ancestro común
definición, que no es lo mismo, tendría que haber sido un organismo hipertermofílico. ¿Qué es ser un organismo hipertermofílico? Vivir a más de 90 grados centígrados, realizar toda la actividad a más de 90 grados centígrados. Y en el grupo de las arqueobacterias es impresionante darnos cuenta de encontrar arqueobacterias que viven a 120 grados centígrados, obviamente en lugares donde hay mucha presión para que el agua no ebulla. Hay una cepa que no ha sido identificada del todo, no se ha podido cultivar, que se encontró en una autoclave, que es donde los microbiólogos ponen las cosas para matar a todas las bacterias. Pues ahí estaba muy contenta una arqueobacteria, y eso se pone a 125 grados centígrados, y por eso se le puso la cepa 125, que ahí está creciendo muy feliz cuando ponen a matar a las otras. ¿Era el último ancestro común un organismo hipertermofílico? Pues no lo sabemos. Están quien propone que sí y estamos los que suponemos que no. Y lo que hacemos es tratar de entender si es hipertermofílico. Pues es interesante porque podría conectarse a estas ideas de que quizás la vida surge en ventilas submarinas o cercanas a ventilas submarinas. ¿Qué sabemos de las ventilas submarinas? Aquí los geólogos podrán corregirme si lo dije bien, pero pues que es una fuente de compuestos orgánicos. Ciertamente en las que se han encontrado hay microorganismos, lo cual es interesante, pero no solo hay microorganismos, hay camarones, y nadie sugeriría que el origen de la vida son los camarones. Hay un montón de invertebrados, hay moluscos, hay simbiontes de gusanos muy interesantes en donde están implicados arqueobacterias. Por lo tanto, ese lugar suena a todo menos antiguo, a primitivo, déjenme ponerlo así, no, quizás antiguo, pero lleno de vida con diferentes características. ¿Era el último ancestro común un ser vivo que vivía en una ventila submarina? No lo sabemos. Esto podría conectarse a las ideas que entonces estos primeros seres vivos o el último ancestro común estaría realizando un metabolismo autotrófico, porque la otra propuesta es que los primeros seres vivos no eran heterótrofos como lo propuso Parin, sino que eran autótrofos y que formaban sus propios compuestos, y eso tendría sentido a partir de lugares como las ventilas submarinas, en donde químicamente es adecuado para que esto ocurra. Sin embargo, los análisis que nosotros hemos realizado sobre las rutas metabólicas pues no tienen ningún dato que arroje que esto pudiera ocurrir. Al contrario, contradice algunos puntos, sobre todo con los metabolismos autótrofos actuales. Tampoco es una evidencia de que haya sido así, pero simplemente no encontramos algún dato que esté a favor de esta idea. Bien, ¿por qué suponen que el último ancestro podría ser hipertermofílico? Bueno, porque la base de las bacterias y la base de las arqueobacterias son organismos que viven a altas temperaturas. Y eso podría, en principio, no sé qué opine Tomás o los demás profesores, en el sentido de quizás modificar algunas de las características en las estructuras y en las moléculas de estos organismos, pero no encontramos ningún dato. En realidad, cuando nos ponemos a analizar, es posible que más bien es una adaptación polifilética que surge dos veces en cuanto, o más de dos veces, para ser hipertermofílico. Es parte de la discusión. Y la otra, que es con la que quiero hablar un poco más, es otro problema con relación a origen de los virus, es de la vida, es los virus. ¿Qué pasa con los virus? ¿Dónde ponemos a los virus? Bueno, ahí también estamos con muchos problemas, porque hay investigadores como Patrick Forter en el Instituto Pasteur que dice los virus son casi los que originan la vida. Y en ese sentido, ¿cómo los ponemos y qué papel tiene esto que estamos analizando? Bueno, en el esquema básico de nuestra idea, en donde habría una sopa primitiva, en donde a partir de esa sopa primitiva, y aquí parte de la receta sería entender si ya había una muestra quiral de los compuestos que van a dar origen de la vida, y un mundo
relativamente cercano al origen de la vida, el mundo del RNA, y luego ya como conocemos a los seres vivos actuales. Hay quien sugiere que estas etapas concuerdan muy bien con las características de algunos de los virus. Por ejemplo, tenemos virus de RNA, ¿sí?, que podrían ser ecos del mundo del RNA. Tenemos retrovirus, que como el virus del VIH o algunos de la gripa, en donde se llaman retrovirus porque de manera al revés de como suele suceder, en donde a partir de DNA transcribimos a RNA, ellos de RNA pasan a DNA y por eso se incorpora ese DNA a nuestro material genético. Pues podría ser la explicación, al menos así lo propone Patrick Forter, que va a dar origen al DNA. Aquí vería seres vivos que solo tienen RNA y proteínas, y una reverso transcriptasa ancestral va a dar origen al DNA y luego queda. Entonces los virus tendrían un papel en una etapa muy importante de los seres vivos actuales. ¿Y por qué hablar de los virus? Bueno, también hay propuestas como Kunin, aunque Kunin tiene cada año una propuesta diferente y puede contradecir el anterior, y lo publican en lugares muy buenos. Pues propone que quizás una ventila submarina podría ser un reservorio para estas moléculas, en donde los virus tendrían un papel central en etapas muy tempranas y que diera origen pues después a una célula primitiva, de la cual inicia ya el proceso biológico tal cual lo conocemos. Los menciono estos casos porque son propuestas, iba a decir serias, pero no es cierto. Hay propuestas publicadas en revistas que hay que considerar y que hay que analizar. Lo que vemos es que no solo los aminoácidos y las azúcares son quirales, eso yo como biólogo, sino que hay un montón de compuestos quirales en los seres vivos, y como aquí se llamaba la quiralidad en biología, pues quiero hablarle de muchos, no nada más de aminoácidos L y azúcares D, porque resulta que hay cosas modernas, por así decirlo, que tienen actividad, bueno, que son quirales y que están presentes al menos en entidades biológicas. Por ejemplo, en virus. Este es un poliomavirus. Una de las preguntas para los virólogos es cómo se forma la cápside. Y una de las primeros modelos, incluso uno de ellos propuesto por el mismo Crick, el de Watson y Crick, en donde suponía que debía ser a partir de una forma homogénea repetida varias veces, y durante mucho tiempo los virólogos lo dejaron así. Cuando empezaron a hacer fármacos para atacar antivirales, se dieron cuenta que algunos no funcionaban muy bien, y específicamente en este se dieron cuenta que es porque tiene una formación que es quiral, que no es completamente igual en cada caso, y no es la repetición de este, sino de varios que son quirales, lo cual le da una conformación diferente a este virus, y por lo tanto los antivirales no funcionan en este caso, y eso llevó a cabo a pensar en otra manera, y por un tanto a los médicos un problema médico, pero por otro lado a los virólogos decir, y bueno, ¿y cómo surgen las cápsides? Porque entonces ya este modelo de una forma original repetida varias veces empieza a fallar. Eso sigue ocurriendo, pero no solo en virus. Hay tres hipótesis sobre cómo surgieron los virus. Una es donde los virus surgieron primero que la vida, y entonces es la de virus primero. Tuvieron un papel en el proceso para el origen a un ancestro celular, y luego la divergencia entre arqueas, eucariontes y bacterias. Otra propuesta es que los virus en realidad son el resultado de la reducción de un ser vivo que va perdiendo material genético y cada vez es más pequeño, como lo hace un parásito. Como sea una idea, Mycoplasma genitalium, espero nadie lo conozca personalmente, es una bacteria que de un origen, suponemos, alrededor de 4,000 genes, se ha quedado con 400 genes. ¿Por qué? Pues porque vive adentro de una célula eucarionte y tiene todo lo que necesita, y va perdiendo cosas porque está parasitando a una célula hospedera. Hay casos más extremos, está el de Afidícola, que es una bacteria que es lo más parecido a una matrushka, porque bueno, ella no, pero vive adentro de
células, bacterias que viven dentro de áfidos, que son estos que están en plantitas como vacas de hormigas, que a su vez hay muchas, y en esas se ha encontrado que su genoma es tan reducido que está en menos de 300 genes. Y por decir, esos son datos que podrían soportar la idea que a los virus a lo mejor son bacterias tan antiguas que fueron perdiendo y solo quedó estos pequeños genomas en una cápside, habría que explicar la cápside, y da origen a los virus. Y la tercera, que es en la que en lo personal creo que es en la que más datos tenemos, que es la del escape. Es decir, una vez que tenemos células que estamos manejando radicalmente una cantidad importante de RNA, de genes, de proteínas, es posible que de ahí se fugue parte, como una metáfora, de esta instrucción y que tome proteínas del hospedero y dé origen a los virus. Hay mucha discusión al respecto. Nosotros en especial hemos hecho un análisis para ver si tenemos algún dato que soporte la idea que son virus de escape, y lo que alcanzan a ver ahí, no importa mucho las letras, en azul son virus de DNA y en rojo son virus de RNA, y el tamaño del círculo es proporcional al tamaño del genoma. Durante mucho tiempo se pensó que los virus de RNA tendrían que ser muy antiguos porque tienen que ver con etapas muy tempranas del origen, y que por lo tanto deberían de ser modelos o reminiscencias del mundo del RNA o muy antiguos. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué están parasitando los virus de RNA y dónde están? Bueno, lo primero que fue interesante descubrir es que los virus de DNA son los más grandes, pero también los más pequeños. ¿Sí? No hay virus de RNA más pequeño que uno de DNA. Caso número 1. Caso número 2, la mayoría de los virus de RNA, su diversidad está en eucariontes, no en bacterias ni arqueobacterias. Incluso no se ha encontrado virus de RNA en arqueobacterias. Eso no suena a que sean muy antiguos, ¿no? Al menos parece ser. Hay una cosa, para los que sean biólogos, entenderán que ¿quién usa más el RNA de todos los seres vivos? Los eucariontes. Los eucariontes usamos RNA no solo para este paso de llegar a proteínas, sino los usamos para regular un montón de cosas. En este momento están regulando una cantidad de actividades dentro de su cuerpo, incluso aquellos que se están durmiendo, están realizando una cantidad de reacciones en ese sentido para, a partir de la regulación del RNA. ¿Dónde podría escaparse algo de RNA? En eucariontes. Y ahí es donde vemos una cantidad impresionante de virus de RNA. En bacterias solo se ha encontrado, y esta es una distribución más o menos, vean, casi todo en animales, hongos, plantas, hay muchos de RNA, y en bacterias solo en protobacterias. Y las protobacterias tienen una cosa interesante, son las bacterias que viven dentro de mamíferos o animales. Entonces, eso también explica una correlación entre eucariontes y virus de RNA. Y las arqueobacterias no se les ha encontrado. A lo mejor hay, pero hasta ahora no se ha encontrado ningún virus de RNA en arqueas. Por lo tanto, decimos, bueno, decir que los virus de RNA son una evidencia de que son muy antiguos y que estaban antes que las células vivas, pues no es cierto. Los datos al revés sugieren que son más bien más recientes que los virus de DNA, y a lo mejor todos los virus que vemos hoy en día son virus relativamente recientes. Y cuando digo recientes, en mi escala de tiempo estoy hablando de 2.000 millones de años, y quizás el último ancestro común podría haber tenido virus. Y para esto que estoy mencionando también se hizo un análisis filogenético para cada uno de los genes de cada uno de los genomas de virus, para ver si esos partes de lo que ahora vemos en un virus se formó en virus o viene de alguna bacteria o de alguna arqueobacteria. Y lo que hemos visto es que sí, que la mayoría, si es un virus que ataca insectos,
pues muchas de las cosas que tiene vienen de insectos, es decir, se lo roban al hospedero y es como se forman la mayoría de los virus. Si ataca bacterias, la mayoría de sus secuencias están relacionadas con bacterias. Y así vamos a encontrar al menos aquellas que son las más importantes en lo que tenemos en un ser vivo. Esto está por enviarse, con lo cual suponemos que puede dar orilla a que se proponga que de las tres opciones de cómo se originan los virus, la más probable es aquella que tiene que ver con el escape de material genético, al menos con los actuales. Creo que aquí sí, esta es una versión más actualizada de ese primer árbol que presenté al inicio sobre 3 dominios. Aquí, como pueden ver, hay esta gran rama que son arqueobacterias y todo esto son bacterias, y esta en especial son bacterias no cultivables. Es decir, cuando hablamos en biología de qué conocemos, siempre hay que tener mucho cuidado porque nos falta mucho por conocer, y lo que conocemos en microbiología es la microbiología de lo cultivable. Pero hay un montón de seres vivos, bacterias, que solo ahora nos damos cuenta por herramientas metagenómicas que están ahí y que nunca las hemos analizado completamente. ¿Cuáles serán sus características? Pues eso hay que verlo. Y de lo otro interesante es que de esta rama de las arqueobacterias, esta rama verde aquí incluye plantas, animales, hongos y protistas. Por eso dicen, pues, sí, nosotros hacemos conferencias y no sé qué, pero pues no somos más que una ramita de las arqueobacterias. Esa es una discusión. Lo importante es que no solo en etapas muy tempranas, sino en etapas recientes se siguen produciendo o se siguen usando estructuras quirales en biología. Plantas, por ejemplo, como la nicotina, pueden ser toxinas para no ser depredadas, o alaninas que normalmente encontramos de forma L en nuestras proteínas, la vamos a encontrar que en su forma D puede ser utilizada en membranas de bacterias para darle una conformación diferente de una bacteria tipo. En otras palabras, lo que quiero decir es que en esta idea de la evolución temprana de la vida, no solo la quiralidad surge en el origen o previo al origen de la vida, sino que en diferentes etapas del proceso evolutivo de los seres vivos, en algo tan reciente como puede ser un virus, aunque habría discusión al respecto, pero una planta sí estarán de acuerdo conmigo en que son más recientes, aunque acaba de salir un trabajo que las vuelve un poco más antiguas de lo que suponíamos, y estos son totalmente precámbricas, igual que los animales, pero en algo como metabolismos en el tabaco, que es una planta así reciente en términos de esta línea de tiempo, se siguen formando compuestos quirales que tienen algún papel biológico. Entonces, como mencionaba al inicio, supongo que esta característica quiral nos interesa mucho, aparte de los que nos interesa el origen o evolución temprana de la vida, pero en sentido estricto la biología hace uso de estructuras quirales y lo sigue haciendo. Solo mencionar algunas sintéticas ya en el humano que tiene que ver con antibióticos de nueva generación con estructuras quirales. Pero vamos, a lo mejor sí, el sesgo quiral tiene etapas muy fuertes en etapas tempranas desde el origen de la vida, quizás como parte de la explicación de la vida o no, pero ciertamente como una parte importante en toda la evolución de los seres vivos. Muchas gracias. Bueno, tenemos... Sí, podemos poner de nuevo la gráfica de los virus, donde está la estructura esta. Ah, sí. Hay una figura que me interesó porque esa, ¿no? Del lado izquierdo tienes una configuración que no mencionaste nada, pero hay alguna razón de estos. ¿Esta configuración? Sí.
¿Qué significa en esta descripción del virus? Este es el modelo. Como sitios importantes de la... Un virus depende del virus, pero podríamos hablar de 3 partes esenciales. Su genoma, que es donde está todo su material genético, algunos de ellos con 8 genes, como el genoma de el VIH, con 8 genes hace todo el relajo que nos hace. Luego, su cápside, que es esta parte, y en el caso de muchos retrovirus, esta parte es una parte de los genes codifican para la proteína que se forma y una vez se ensambla para dar origen a esa protección, que es la cápside. O sea, esa función depende de esa geometría. Exacto. Un gen se utiliza la maquinaria de la célula para replicar y para producir la proteína. Y entonces esa proteína tiene una configuración, suponíamos en etapas tempranas, que era una forma no quiral y que simplemente se iba ensamblando con todas las demás como una especie de Lego. El problema fue que en lo que se dieron cuenta en esto, ya afortunadamente con las herramientas para ver de lleno un virus, pues es que no son aquirales, sino que están sesgadas, y que eso genera una forma factible de encapsulación a partir de la proteína, y eso le da más opciones a que si fuera solo igual, porque creo que tendríamos solo 60 repeticiones y en este me da más opciones. Luego, después de la cápside, la mayoría de los virus, no todos, se llevan parte de la membrana celular. Entonces un virus serían esas 3 capas: el genoma, la cápside, que son las que tienen estructuras geométricas muy especiales, y luego se roban la membrana de la célula. Entonces la membrana de la célula lleva sus conectores, lleva todo lo que fuera una célula normal. Por eso cuando llega el virus a otra célula, hay un receptor que le dice, es otra célula, pásale. Y pasa, y lo que pasa es el virus. ¿Sí? Esto es biológico celular 100%, esto también, y la parte proteica es la cápside, la cual empezamos a encontrar figuras nunca antes vistas con características quirales, y hay otras que no puse aquí por cuestión de tiempo, en arqueobacterias que viven, o sea, virus que atacan arqueobacterias que viven a altas temperaturas. Entonces eso habla de la posibilidad de este tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces, es muy interesante. Entonces, una manera también es un transfer quiralidad, ¿no? Como que desde el nivel molecular, la morfología del virus. Entonces, ¿son homoquirales estas estructuras de los virus? Como los caracoles y... Sí. Sí, aquí creo que más que en un caracol, creo yo, pero habría que estudiar a más detalle, ¿no? Sí, sí, claro. Uh-huh. Sí. Otra pregunta, yo creo que es una muy pero si vemos esta línea de tiempo que existe, es la ventana, digamos, para entre química prebiótica y vida, o los primeros signos, la ventana es muy pequeña. Y cada vez es más pequeña. Aunque sea... Y esa es una... Sí, también llama también a estos creacionistas, mira, es casi imposible de llegar a algo más o menos trivial como química prebiótica a algo tan complejo como vida, ¿no? Pero digamos, este hueco es bueno, obviamente no soy creacionista, pero digamos, no solo para ustedes, yo creo que es muy difícil, ¿no? ¿O no? No, yo diría que no. Primero,
esto ha cambiado mucho en el tiempo y Germi o Alicia no me corregirán, pero yo recuerdo que las primeras fechas eran 3.500. Hubo un artículo muy interesante cuando se encuentra justo el de William Shop de 3.500. Dijeron, wow, es una ventana cortitísima, ¿cómo es posible? Ventana corta son 100 a 500, de 100 a 200 millones de años. Eso no es tan corto, pero bueno, 100 millones de años. Pero luego encuentran, no sé, con los de Stephen Moset de 3.888, como él decía. Aquí entonces dije, deja nada, ¿no? Ya deja millones de años. Pero lo que se ha ido moviendo también es esto, porque se suponía que la Tierra, para que hubiera agua líquida, tendría que haber pasado muchos millones de años y ir hasta 3.900. Pero se han empezado a encontrar rocas sedimentarias más antiguas. Y si son sedimentarias es que ya había agua. Y entonces esto empieza a recorrerse y empezamos a tener todavía una ventana. Entonces a lo mejor sí es una ventana, pero todo esto es una etapa de química prebiótica. A lo mejor de altas temperaturas una, luego bajas temperaturas. Obviamente no sería homogénea la Tierra con 100 grados centígrados, sino que habría lugares más calientes y más fríos. Y a las nuevas propuestas es que hace 4.100 millones de años ya había agua líquida, una hidrosfera estable, y por lo tanto pues, las ventanas son sumamente amplias desde mi punto de vista. Sí, solamente para entonces, pero quizás se podría obviamente también pensar que algunos escenarios no ocurrieron solamente en la Tierra. Claro. De ahí exactamente la formación. De ahí la necesidad esta de que vengan compuestos del espacio exterior, y a lo mejor es parte de la explicación porque esos compuestos ya venían de forma quiral, porque todas las experimentos que tratan de simular las condiciones iniciales dan muestras racémicas, pero no en meteoritos. Entonces puede ser parte de la... Sí. Al final señalaste que algunas plantas de repente fabricaban algunas cosas en la versión contraria, o sea, ¿cómo lo fabrican? O sea, ¿a partir de qué? Porque normalmente las cosas quirales se producen con esa plantilla. Entonces nosotros tenemos aminoácidos porque de por sí teníamos aminoácidos. Sí. Y todos se fabrican en esa línea. ¿De dónde sacan esos? El caso de la proteína es más fácil del virus, porque sí, como bien decía Tomás, hay algo que desde el inicio sesga esta formación. En el caso del D-aminoácido, sería interesante verlo. Necesito ir a ver exactamente la ruta metabólica, porque no creo que sea la misma. Puede ser que sea alguno que genere parte de esto, pero es buena pregunta, déjame buscarlo. Sí. Lo que pasaba es que había toda una línea que decía, bueno, la quiralidad en realidad es una característica que surgió después de la vida. Entonces decían que esa, o sea, la mayor parte se dice que no puede ser así porque no quedan evidencias en los organismos que digan que primero había organismos de la quiralidad contraria o que eran racénicos de algún modo y que luego estos se murieron, que eso no funcionaba y quedaron solo los otros. Pero si hay... Siguen surgiendo. Ajá, entonces, ¿no está vigente esa otra línea? Yo creo que entre más sepamos de todo ese grupo de bacterias y empecemos a encontrar otras cosas, va a empezar a quedar menos vigente esta idea, ¿no? Es cuestión de seguir teniendo datos. Sí, gracias. Una pregunta respecto a lo que hablaba sobre la cápside de ese virus viral. ¿Eso puede ser una acción oportunista de esta molécula para apoderarse de esa célula huésped de esa viralidad? O sea, ¿es consecuencia ya de la vida, esa viralidad de Yo no tengo todos los datos, pero una hipótesis, al menos que me gusta, es esto lo encontraron porque no funcionaba un antivirus. Entonces es posible que dentro de la población de virus iniciales hubiera una variante de algunos inicialmente un poco quiral y que entonces se reproduce más que aquellos que no lo eran y ahora tenemos una versión totalmente quiral. Pero como hipótesis está bien, habría que ir a ver cuántos otros hay de este tipo. El problema es que no es fácil saber la estructura, hay que hacer muchos experimentos, pero en principio es una buena hipótesis, creo yo. Bueno, con eso terminamos. Gracias.